EC7137 electrónica de potencia 3, 2.1.7, electrónica de potencia aplicada a los sistemas de transmisión de energía eléctrica AC fax, conversores electrónicos DC-AC en aplicaciones fax, parte 1. El mecanismo de control de una línea de transmisión mediante la inyección directa de potencia reactiva se estableció en los años 50 en base a la conexión a la línea de una máquina AC sincrónica sin carga mecánica conectada al eje. En estas condiciones, una vez que acelera la máquina hasta alcanzar la velocidad de sincronismo, posiblemente ayudada por un motor auxiliar, el consumo de potencia real se reduce al mínimo y puede ser ignorado, concentrando la atención en el flujo de potencia reactiva. La condición de flujo puramente reactivo requiere que las tres fases de la fuerza electromotriz inducida en los bobinados del estator de la máquina, EA, EB y EC, estén en fase con los voltajes de las tres fases de la línea, BA, BB y BC. En esas condiciones, la magnitud de la corriente reactiva I entrante a la máquina síncrona es igual a la diferencia entre las tensiones de salida del transformador y de la máquina, divididas entre la reactancia del circuito. La reactancia total del circuito es la suma de la reactancia síncrona de la máquina, la reactancia de dispersión del transformador y la reactancia de cortocircuito de la línea. La lámina muestra la ecuación de la potencia reactiva intercambiada entre la línea y la máquina, donde al ser la tensión de la línea y la reactancia de acople constantes, la potencia reactiva está directamente controlada por la tensión de salida de la máquina. La magnitud de la tensión electromotriz E generada en la máquina depende del nivel de excitación aplicada al circuito del rotor. Controlando esta magnitud se controla E y controlando E se controla el flujo de potencia reactiva en magnitud y signo. Operando la máquina en régimen de sobreexcitación, con E mayor que B, el término E entre B es mayor que 1, la potencia reactiva intercambiada Q es negativa y la máquina resulta un condensador desde el punto de vista del flujo de reactivos en la línea. Operando la máquina en régimen de subexcitación, con E menor que B, el término E entre B es menor que 1, la potencia reactiva intercambiada Q es positiva y la máquina resulta una inductancia desde el punto de vista del flujo de potencia reactiva en la línea. Si esta potencia reactiva se controla en función de su efecto sobre uno de los parámetros del sistema eléctrico, por ejemplo, la tensión B, la máquina, actuando como un generador rotacional de potencia reactiva, esto es, un generador de voltamperios reactivos, funciona como un compensador rotativo síncrono, usualmente conocido como condensador rotativo. La lámina muestra la foto de un condensador síncrono de 125 megavoltamperios instalado en Australia en 1966 y aún operativo, y la maqueta de promoción de este equipo presentado por el mismo fabricante en el año 2020. La lámina presenta el diagrama circuital de un conversor DC-AC por conmutación, empleado como compensador conectado en paralelo con la línea AC. 1976, el Dr. Laszlo Gyurgy propuso la idea de generar la potencia reactiva requerida para la compensación en paralelo, empleando conversores electrónicos de potencia en vez de motores síncronos. Funcionalmente, estos compensadores, basados en conversores DC-AC electrónicos, generalmente conocidos como SSGs, Static Synchronous Generators, desde el punto de vista de la capacidad de compensación, son equivalentes a máquinas síncronas ideales controladas por la excitatriz. Intercambian potencia reactiva entre la línea que está conectada a la salida del conversor y el componente reactivo auxiliar conectado a la entrada, dentro de los límites impuestos por el tamaño del componente reactivo e incluso son capaces de intercambiar potencia real con la línea si se dispone de una fuente de energía apropiada, usualmente DC, con la ventaja adicional de que su respuesta a cambios en la demanda, medida en microsegundos, es prácticamente instantánea.
Ventajas y desventajas de los SSG frente a los condensadores rotativos. Las ventajas de los SSG sobre los condensadores rotativos son consecuencia de que los SSG no son generadores electromecánicos. Esto es, no tienen partes móviles sometidas a desgaste mecánico, no requieren por lo tanto mantenimiento preventivo, su velocidad de respuesta es básicamente instantánea, medida en microsegundos, y tienen pérdidas operativas menores. Las desventajas de los SSG frente a los condensadores rotativos son consecuencia de que los SSG no son generadores electromecánicos. Los condensadores rotativos son, salvo tal vez en tamaño y potencia, idénticos a los generadores empleados en la mayoría de las centrales eléctricas, tanto térmicas como hidráulicas. Su salida es naturalmente sinusoidal, tienen capacidades de generar tensiones y potencias comparables con los generadores y son capaces de tolerar sobrecargas igual que los generadores. Mientras que la salida natural de los SSG no es sinusoidal, los conmutadores electrónicos tienen capacidad de manejar corrientes y voltajes significativamente menores y su capacidad de soportar sobrecargas es insignificante. En principio, los conversores usados para implementar un compensador estático pudieran ser AC-AC o DC-AC. Sin embargo, en la práctica, los conversores AC-AC no son económicamente viables para aplicaciones de alta potencia. Los conversores DC-AC pueden ser tipo fuente de tensión o fuente de corriente. En el conversor fuente de tensión, la impedancia de salida debe de ser la menor posible, idealmente cero, y su entrada debe estar conectada a un condensador. En el conversor fuente de corriente, la impedancia de salida debe ser la mayor posible, idealmente infinito, y su entrada debe estar conectada a una inductancia. En el estado actual de la tecnología se cumple que, primero, los conversores de CAC tipo fuente de corriente requieren de GTO simétricos, controlados en encendido y apagado, con tensiones de bloqueo simétricas, cuyas pérdidas en igualdad de condiciones son superiores a las pérdidas de los GTOs asimétricos y los IGCTs, capaces de bloquear en un solo sentido que se requieren en los conversores tipo fuente de voltaje. Segundo, la configuración fuente de corriente requiere que el terminal DC del conversor esté conectado a una inductancia, elemento con pérdidas mucho mayores que el condensador que se debe conectar al terminal DC de un conversor tipo fuente de voltaje. Tercero, el terminal AC de los conversores tipo fuente de voltaje debe estar conectado a una inductancia, que en general es la de la salida del transformador de acople a la línea a controlar, lo que no aumenta el número de componentes requerido, mientras que el terminal AC de los conversores tipo fuente de corriente debe estar conectado a un condensador, que es un componente adicional. La combinación de los tres factores hace que los conversores tipo fuentes de corriente no sean competitivos con los conversores tipo fuente de voltaje, porque el costo de propiedad de los conversores tipo fuente de corriente es significativamente mayor y los rendimientos operacionales en ambos tipos son similares. En el estado actual de la tecnología de los dispositivos electrónicos de estado sólido de control de potencia, los conmutadores completamente controlados que están disponibles con las mayores capacidades de manejo de altas corrientes y de bloqueo de altos voltajes son tiristores apagados por compuerta, tanto los GTOs básicos como sus derivados los IGCTs. Los límites impuestos operativos por las características de estos componentes son: primero, los tiempos de conmutación en encendido y apagado de estos componentes son significativamente largos, con frecuencias de conmutación en el orden de los kHz bajos o incluso menores. Segundo, las pérdidas por conmutación son elevadas, lo que hace necesario minimizar el número de conmutaciones por ciclo. Tercero, a pesar de ser los dispositivos de más alta potencia disponibles, las tensiones de bloqueo están en el orden de los 5 kilovoltios y las corrientes en el orden de los 5 kiloamperios,
lo que trae como consecuencia que sea necesario emplear un número considerable de conmutadores para generar la potencia de compensación requerida, sea cual sea la arquitectura empleada. Dado que el contenido armónico deseado es muy bajo, cualquiera de las técnicas PWM requeriría un número elevado de conmutaciones por ciclo de línea, posibilidad que está negada tanto por la baja frecuencia de conmutación que caracteriza a los GTOs de muy alta potencia como por el elevado nivel de pérdidas. Al no ser factible usar técnicas de PWM, no hay motivo para no minimizar las pérdidas reduciendo las conmutaciones al mínimo absoluto, solo un pulso de conducción por conmutador por ciclo. Aceptado este argumento, la única forma posible de mejorar el contenido armónico es construir una onda escalonada sumando los aportes de múltiples inversores básicos. Dados estos condicionantes, y como las limitaciones en corriente voltaje obligan a usar un número considerable de conmutadores, resulta lógico que, en los compensadores tipo SSG actualmente en uso, la salida generalmente se sintetiza en base al aporte de un conjunto de inversores de la arquitectura convencional básica, trifásicos de 2 niveles o de 3 niveles, como los mostrados en la lámina, implementados con un solo dispositivo en cada posición de conmutación. La lámina muestra la forma de onda de 6 escalones, producida por el inversor de 2 niveles, y la de 12 escalones, producida por el inversor de 3 niveles. Ambas formas de onda cumplen con la condición de que su generación requiere un solo pulso de conducción por cada dispositivo en cada ciclo de la tensión de salida, lo que es el mínimo absoluto posible. La lámina muestra las formas de onda ideales del voltaje de línea, de la tensión de salida del SSG y de la corriente de salida del SSG. La tensión de salida del SSG mostrada es la aproximación con 48 escalones a la sinusoide. El contenido armónico de esta forma de onda está por debajo de los límites máximos de contenido armónico impuestos por las normas, lo que, desde el punto de vista de las normas, la clasifica como sinusoidal. Además, como resultado de que la inductancia de línea es suficiente para filtrar el contenido armónico residual de la señal de voltaje de 48 escalones, la corriente de salida del SSG no se distingue a la vista de una sinusoide ideal. El paso de las formas de onda de 6 o 12 escalones generadas por los inversores básicos a la onda de 48 escalones se logra mediante un arreglo de transformadores que combina la salida de los inversores básicos.